Avanzamos en nuestra serie llamada Bautizados en Cristo y esta es la tercera parte, Romanos capítulo 6, verso 4 y verso 5. Luego vamos a leerlo más completamente. El jueves estuvimos de acuerdo en leerlo todo el capítulo, no sé si lo alcanzaron a leer todo, pero es un poquito lo que vamos a ver en el día de hoy. Dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 4 al 5, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así, ¿qué dice? Así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Muy bien. Al venir abordando estos conceptos que, al menos para mí, ha sido experimentar una resignificación en mi interior, porque todos tenemos un concepto o un significado o una idea de lo que es el bautismo. Más que nada, si todos los que estamos acá llegamos a sumar nuestras experiencias, nuestras interpretaciones, lo que para cada uno es el bautismo, podríamos estar toda una noche hablando de cosas del bautismo, cosas parecidas que hablamos en el living del jueves, la hemos mencionado. Inmediatamente confundimos con el bautismo de agua, ¿sí? Entonces creemos que desde ese momento que yo pasé por el agua, que me dieron un diploma, que me hicieron una fiestita después de la reunión, yo creo que bueno, ahí ya es el momento donde yo ya soy una nueva persona y ya está, como que ese acto, como que pasar por el bautisterio, pasar por las aguas, hace el efecto de transformarme en una nueva persona. Tanto usted como yo lo hemos comprobado de que hemos llevado adelante nuestra vida y que todo era igual. Que tuvo una magia que duró un par de semanas, un mes, horas en algunos casos, años en otro, pero que más temprano que tarde aparece otra vez el viejo hombre reinando, el pecado volviéndose señor en nuestros corazones, teniendo una vida de perdición, teniendo una vida en donde la gastamos en nuestras vanidades, en nuestros intereses, no poniendo el foco en el propósito del Señor y nos perdemos. Ya no nos importa tanto que la palabra salve nuestra alma, amo más las tradiciones, me aferro a las costumbres, me aferro a la actividad que tengo en la congregación, etcétera, 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 y me voy perdiendo. Pero nunca hemos llegado al concepto real, sustancial, lo diría yo, o esencial, porque es la palabra que cabe en esto, es la esencia, es lo fundamental del bautismo, y es lo que estamos atendiendo. En la siguiente placa que vamos a ver, quiero que leamos algo juntos, y lo vamos a definir de esta manera porque trato de resumir lo que hemos hablado en el living del jueves, y dice de esta manera: en el altar no se perfecciona lo nuestro, se termina. Allí no traemos algo para mejorar, sino todo para rendir. Ese es el lugar donde Dios nos conduce, no para levantar lo viejo, sino para darle un fin definitivo. Porque solo cuando todo termina en nosotros puede comenzar, sin mezcla ni estorbo, la vida de Cristo. Y es desde ese altar, desde esa muerte aceptada, que se abre delante nuestro el camino a una vida verdaderamente nueva.
Este es el altar. Siempre haciendo alusión y mal llamándole al altar a la parte que está por delante del púlpito donde predica el predicador, mal llamándole un paso al frente, un paso al altar, creyendo que pasar aquí a esta parte de este lugar, creemos que este es el lugar en donde nuestra vida puede llegar a cambiar. Pero hoy nos estamos acercando al verdadero bautismo, al verdadero significado del bautismo, que tiene que ver con un atrio, que tiene que ver con entrar por una puerta, ingresar al atrio del Señor, como lo leímos el jueves, entrar por sus atrios con alabanzas, ¿sí? Entrar, y lo primero que nos vamos a encontrar, y vamos a ver la imagen a continuación, lo primero que nos vamos a encontrar es justamente esto, ¿no? Es con un altar. Es decir, que esta es la imagen del tabernáculo. Lo vimos el jueves, vamos a ajustar algunas cositas hoy como para entenderlo un poquito mejor. Nos vamos a encontrar con un lugar de sacrificio. Muchos pasan a este altar, entre comillas sería este altar, lloran, se arrepienten, o al menos eso parece ser, que se arrepienten, porque si sería un verdadero arrepentimiento, la vida de las personas cambiaría rotundamente de una vez y para siempre. Pero no hay arrepentimiento, solo se está buscando un Dios que perdone, el cual ya perdonó. Solo lo que Dios está tratando de hacer con nosotros es que por medio de la palabra conducirnos a un terreno de verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es más que otra cosa que encontrarme en los atrios del Señor, en donde yo rindo realmente mi vida, donde yo sacrifico lo que quiero ser, lo que anhelo o lo que soy en el día de hoy. Entonces, recordando un poquito la construcción que venimos teniendo, recordamos que el camino a la casa de Dios, la cual es una casa de oración, que es lo que venimos hablando, no comienza con un esfuerzo personal o un esfuerzo medido por nosotros mismos, sino que empieza con una muerte. Así comienza el ingreso a la casa de Dios, con una muerte. ¿Con qué comienza el ingreso a la casa de Dios? Con una rendición. Cristo es la única casa. Él es el único lugar. Cristo es el único lugar donde Dios habita. Es el único lugar donde Dios se revela. Y no hay acceso a Él sin antes pasar por el altar. No llego a la verdadera experiencia de Dios en mí si el altar no fue una realidad primeramente. El altar representa el fin de todo lo que somos por nosotros mismos. Eso representa el altar. No es un lugar de mejora, sino que es un lugar de rendición. Allí nos identificamos con la muerte de Cristo, entendiendo que su muerte no solo fue por nosotros, es decir, no fue una muerte solamente sustitutiva, sino también esa muerte fue como la nuestra, es decir, fue representativa. Lo que hizo Jesús fue no solo venir a morir por nosotros, sino Él vino a mostrarnos cómo sería nuestra muerte cuando decidamos renunciar a nuestra vida, semejante a la muerte de cruz. Por eso Él más tarde invita a todos aquellos que querían seguirlo, los invita a tomar su cruz cada día, negándose a sí mismo. Entonces, solamente en Cristo, nuestro yo es llevado a su fin. Y yo sé que la frase estar en Cristo es una frase que nosotros la hemos mencionado muchísimo y la creemos, la decretamos, la declaramos, ¿no? Porque ahora nosotros estamos en Cristo. Muy bien, estar en Cristo es que tu yo haya sido llevado a su fin. ¿Cuándo? Ayer. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Mañana. Todos los días yo experimento a Cristo. Y la manera más práctica de experimentar a Cristo es cuando yo me niego a mi ego. Me niego a mis deseos. Digo, este deseo ofende al Señor. Este deseo que tengo, esta pasión que se levantó, este anhelo que está ardiendo en mi corazón, tengo que someterlo y llevarlo al altar, tengo que llevarlo a muerte porque no agrada al Señor. Haciendo morir las cosas terrenales, como Pablo se los dice a los colosenses en el capítulo 3. Ahora, el bautismo entonces
es mucho más que un acto externo, es mucho más que pasar por el agua, sino que el bautismo es la aceptación de esa realidad espiritual. ¿Qué es bautismo? Es aceptar cada día la muerte de mi ego. Es aceptar cada día la muerte de mi yo. Hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Él y ahora vivimos en una vida nueva que no tiene origen en nosotros, sino en Él. Entonces, poco a poco nos vamos acercando a esto que estamos tratando de abordar hace un par de días. Y de alguna manera Pablo se los enseña a los romanos. En el capítulo 6 leímos unos textos, ahora lo vamos a leer. Más adelante lo vamos a leer completo. Pero Pablo le explica a los romanos diciéndole que ya no somos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado. Y esta palabra justificación, siento en mi espíritu que necesitamos abrazarla y aprenderla en esta noche. Porque tiene mucho sentido y mucho significado con el bautismo. La palabra justificación, que no es perdón. Y ahora vamos a marcar la diferencia. Entonces, esta justificación es mucho más que el perdón, sino que la justificación es el fin de toda acusación que teníamos en nuestra contra. Eso es justificación. La justificación no es te perdono, la justificación es no hiciste nada. La justificación es te saco los delitos que te estaban imputando. Es como si nunca hubiésemos cometido ese delito, porque en la muerte de Cristo Dios le puso fin a la vida en donde ese pecado tenía lugar. Acompáñenme, vamos a leerlo. Colosenses, está en la siguiente placa. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Pongan atención, que dice recibimos vida. ¿Cómo se experimenta esta vida? Número 1, perdonándoos todos los pecados. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y acá tenemos esta segunda parte. La primera, perdonando. La segunda, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Eso es justificación. Se anuló el acta que te estaba condenando. Es como decir, habías cometido, vamos a poner un ejemplo. Cometiste homicidio y por haber matado vas a ir a una muerte de horca. Pero antes de matarte, antes de colgarte de esa soga, lo que vamos a hacer es leer el acta que te condena. Y esto pasaba en la antigüedad. Cada vez que alguien era llevado a muerte, la condena, la pena de muerte, antes de colgarlo, como sea el homicidio, como sea la pena de muerte que se tenía que cumplir, se leía antes el por qué se estaba colgando esa persona. Era el acta por los delitos que cometió. Lo que hizo Jesús es no solo perdonarte, es decir, te perdono. No, ¿sabes qué? Ahora yo voy a romper el acta. Y cuando quieran sentenciarte, cuando quieran condenarte, van a encontrar que te van a tener que dejar en libertad porque yo rompí esa acta que te terminaba condenando. Eso es justificación. ¿Me van siguiendo, verdad? Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades. ¿Qué dice? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! Iglesia preciosa, esta realidad que estamos leyendo y que la creemos tan ardientemente en nuestros corazones, solo es efectiva en aquellos que aceptan esa muerte en la cruz como propia. No es una cuestión de declararlo y ya está, es aceptar la muerte.
es aceptar esa cruz. Es efectiva si cada día nos negamos a nosotros mismos. Es efectiva si cada día tomamos esa cruz que nos está esperando y viviendo ya no desde lo que éramos, sino ahora viviendo desde lo que Cristo es. Porque escrito está, no hay condenación para los que lo declaran. ¿Dice eso la palabra? No hay condenación para el que levanta la mano y lo creen fuertemente en su corazón y lo grita el sábado por la noche. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la fe no es un asunto de declarar cosas, sino un asunto de estar. Es un asunto geográfico, es un asunto de posición. Por lo tanto, entrar en la casa de Dios es permanecer en esta verdad que nosotros estamos leyendo. Esta es la experiencia de estar en la casa de Dios. Esta es la experiencia de ser parte de la casa de oración, que no hay condenación, que nadie puede acusarme, que no hay nada en mi contra, porque yo me metí dentro de Cristo, me hice uno con Él, no solo en la vida resucitada, desde la cruz yo soy uno con Él. Yo acepté la muerte en la cruz juntamente con Cristo. Entonces, claro, tiene sentido las palabras de Pablo cuando él llegó a decir juntamente con Cristo, yo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en ¿qué? En la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo vas a poder matar o condenar o acusar a alguien que ya dejó de existir? Imposible. Eso es bautismo. Es hacerte desaparecer. Es romper el acta que te condenaba. Ahora estamos en Él, resguardados en Él. Y como dice Juan en sus cartas, diciendo, estamos escondidos en Cristo, con Cristo en Dios, y el maligno no nos puede tocar. Esto es bautismo, desaparición. Es ausentismo para las tinieblas. No te puede encontrar. Hermano, ayúdeme a orar. El diablo me quiere a maltraer en esta semana. ¿Dónde estás? ¿Vieron que hay gente que espiritualmente se autoperciben que andan en bicicleta? ¿Los conocían a eso? El diablo me puso el palo en la rueda, dicen, pero que anda en bicicleta en el espíritu. Uno entiende lo que la persona le quiere decir. La pregunta es la misma. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y es mi primera pregunta para nosotros como familia en esta noche es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿O acaso no fue la misma pregunta que Dios le hizo al hombre en el principio? ¿Dónde estás? Mi pregunta es, ¿no sabía Dios dónde estaba? Ay, Dios perdió los radares, el Señor, ¿qué le pasó? Entró en crisis Dios. No, Él sabía dónde estabas. Estaban tanto Adán como Eva. Solo quería hacerle la pregunta para que reflexiones, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso seremos nosotros parte de esa generación que trata de esconderse de la luz del Señor? ¿Acaso somos parte de esa generación que anda construyendo con hojas de higuera? Andamos inventando, haciendo malabares en la vida para justificarnos porque las hojas de higuera no son otra cosa sino que nuestra propia justificación, rechazando la gran justificación. No es que yo te voy a explicar. No es que yo no sabes. No es que yo... Para todo tenemos una explicación, para todo tenemos una justificación, para todo tenemos una excusa. La gran excusa fue en la cruz. Y allí, en esa muerte, fuimos nosotros también crucificados. Esta es una realidad consumada. ¿Cuál? Que Él haya despojado a los principados y a las potestades. La palabra despojar tiene un sentido fuerte y significa quitarle las armas. Es desarmar a alguien completamente, es dejarlo sin autoridad. Y esto es porque los principados y las potestades
Claramente no eran personas físicas, sino autoridades espirituales que operaban sobre el hombre ¿a través de qué? A través del pecado, a través de la culpa, a través de los actos que los hombres tenían, y utilizaba las mismas potestades a la ley como un instrumento para decir, hey, ¿no cumpliste vos? ¿Qué pasó acá? Y actuaba la condenación. Ahora, muy bien, es muy importante que entendamos esto, y esto es clave. Estas potestades no tenían poder en sí mismas. No es que ellos tenían un poder especial para condenar a las personas. No, ese poder estaba basado en algo que había en nosotros. ¿Qué había en nosotros? Pecado. ¿Cuándo actúan? ¿Cuándo es que las potestades y los principados de las tinieblas tienen poder y pueden operar sobre las personas? Pueden operar solamente cuando ellos encuentran una base legal, cuando hay alguna deuda, cuando hay alguna acusación, cuando hay pecado, cuando no hay arrepentimiento en el corazón del hombre. Las tinieblas tienen legalidad sobre nosotros. Por eso no ve que la gente hace 1000 promesas y cientos de peregrinaciones. ¿Por qué? Por la culpa. La culpa es la sensación, es el sentimiento, es lo que hay dentro de una persona que todavía no experimentó el real y verdadero bautismo. Siente culpa, siente condenación. ¿Por qué? Porque la condenación deja de ser condenación para los que están en Cristo. Pero mientras sigas afuera, practicando tu religión, jugando al evangélico, jugando a las cancioncitas, jugando a las prédicas, jugando a lo que vos quieras allá afuera, esa es tu vida. Y vas a tener que moverte según los poderes de las tinieblas. Ahora, ¿cómo lo despoja Cristo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ya lo vimos, es un documento legal. Los demonios decían, yo te puedo acusar. Vos estás sin abogado. Lo siento. Decían las potestades, sorry, no tenés abogado, vos te alejaste del abogado, te fuiste para allá, no te identificaste acá, todavía seguís vivito, así que estás condenado. Entonces, si no hay deuda, Satanás nunca tendrá derecho para acusar, y si no hay acusación válida, no hay dominio. ¿Cómo puede dominar las tinieblas donde no tiene legalidad? Es ahí donde los principados son despojados. Ahora quiero ir un poquito más rápido. ¿Dónde ocurre esta victoria? Esta victoria, este despojo no ocurre después, no ocurre en la resurrección, en la cruz misma, dice, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por tanto, la cruz no fue solo un sacrificio, no fue solo perdón, no fue solo amor, sino que fue también un campo de batalla espiritual donde el pecado fue juzgado, la deuda fue cancelada y las potestades desde ese entonces quedaron sin poder. Y si abres tu corazón y dispones tu espíritu y con mansedumbre abrazas esta palabra, yo sé que el Señor nos está marcando un camino para salvación. No son pasos para salir adelante. El paso para salir adelante de lo que te esté pasando, de lo que te esté agobiando en el pecado del mundo, de las tinieblas, no está detrás del consejo que un pastor te puede dar, sino que hay un inicio, y es: bautícense y arrepiéntense. Ese era el mensaje. ¿Y qué tal si te arrepientes y te bautizas? Porque todo aquel que se arrepiente y es bautizado será salvo. Bautismo para salvación. Siguiente placa. Este es el punto del bautismo. No es solo te perdono, sino que ahora no hay más nada en tu contra. Porque el enemigo ya no tiene de dónde agarrarse al perder toda legalidad siendo despojado en aquella cruz. Pero atención, porque si bien esta victoria es claramente objetiva, aún así debe volverse efectiva. Y para que sea efectiva se necesita
¿Qué cosa? Estar en Cristo. Y recordemos, como está escrito en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Ahora, ténganme paciencia. Este es el punto del bautismo. No hay nada en mi contra. Experimentar el bautismo en Cristo es no tener la sensación de condenación, lo que no significa que el Espíritu Santo siga amonestándome. Lo que no quita es que Él siga trabajando con juicios para corregir, para perfeccionar mi vida. Pero jamás sentiré ese sentimiento de condenación, porque esa es la gracia del bautismo, es establecernos en Cristo. No hay condenación. Dice para los que están en Cristo Jesús. Y la pregunta que nos podemos hacer, la cual nos puede ayudar mucho a pensar, es ¿qué es estar en Cristo? Porque últimamente muchos declaran, no, porque ahora estamos en Cristo, no, porque ahora estamos en Cristo. Sí, no, porque la Biblia dice que ahora en Cristo. Sí, todo lo que la gente dice es verdad, es una realidad. La palabra dice que estamos en Cristo. Pero también dice cómo. Y no solo que dice cómo, como lo estamos aprendiendo, sino que te da señales de lo que significa estar en Cristo. ¿Lo tienen anotado ahí? Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en... ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Después de la coma te lo aclara. ¿Lo pueden leer? ¿Qué dice? Fuerte lo pueden decir sin temor. Los que no andan conforme a la carne. No, pero pastor, yo estoy en Cristo y yo lo declaro. Ve, por más que lo declare, pero ¿cómo andás? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Dime a qué te conformas en tu diario vivir y yo te diré si Cristo es tu realidad de vida o tu discurso. Mis hermanos, este es el pedido del Señor y del Espíritu para nosotros como familia, es alejémonos de discursos correctos y vayamos a prácticas correctas. Muchos tienen verdades correctas, pero una vida incorrecta. ¿Está mal tener verdades correctas? No, las necesitamos. Pero una vez que hemos conocido la verdad correcta, vivamos esa verdad. Y no la utilicemos como un discurso, no, porque ahora estamos en Cristo y hay que cantar canciones que estamos en Cristo. Y cantamos lo que no vivimos, hablamos lo que no vivimos, y nuestra vida es una perfecta hipocresía. Ahora, qué lindo es llamarnos a un stop en la vida y decir, frena. Esta imagen se viene a mí, que la venimos repitiendo entre nosotros. La imagen de Jesús hablándole a la iglesia de la Odisea. Hey, te estoy golpeando la puerta. Si me dejas entrar, vamos a poder cenar. Vamos a tener una conversación vos y yo. Pero abrime la puerta. Porque armaste tu mundo religioso sin mí. Cerraste la puerta con llave y adentro cantás de mí, pero a mí me dejaste afuera. Cerraste la puerta con llave, congregás, pero no me buscás a mí. Tratás de encontrarte otra vez a vos. A ver qué te gusta, si te gusta esta canción, si no te gusta, si te gusta la palabra, si no te gusta, si el pastor hace chiste o no hace chiste. Estar en Cristo Jesús es un vivir que me va conformando a algo o a alguien. Es tomar la forma de. Por eso que el Espíritu Santo, como el Espíritu de la profecía, trabaja con sus juicios, con sus amonestaciones en nuestro interior, porque eso es andar conforme al Espíritu, es experimentar al Espíritu de la profecía en mi interior,
que me va instruyendo. Y su palabra, su presencia gobernante y reinante en mí, me conforma a Cristo. Voy tomando la semejanza de Él. Y lo que Él había puesto en mí, comienza por la obra del Espíritu en mí a verse, a manifestarse. Ya no es un discurso. Ya no se trata solo de lo que Julián cree y decreta en una reunión. Ya es lo que Julián puede mostrar cuando camina en la calle, cuando está en intimidad, cuando está en público, cuando está en una verdulería, cuando está en una carnicería, en donde esté. La conformación del Espíritu es real. Una realidad tan maravillosa, poderosa, increíble, que solo tiene efecto en quienes aceptan esa semejanza en esa muerte. Porque si seguimos viviendo en lo nuestro, si no aceptamos nuestra muerte juntamente con Cristo, seguiremos actuando como si esa vieja vida todavía tendría poder sobre nosotros, como si esa vieja vida todavía está domándonos, como hablando más en criollo. Y es de esa manera que nosotros volvemos al terreno de la acusación, al terreno de la culpa, al terreno de, seguro Dios no me quiere, seguro que Dios ya se olvidó de mí, voy a pedir oración porque alguien más espiritual Dios lo escucha más. Y empezamos con todas esas ideas. ¿Quiénes son los que tienen esas ideas? Los que todavía siguen vivos. Los que todavía dicen, yo por el atrio no me aparezco. No, yo me amo un campamento afuera, ahí me hago una tiendita cerca del tabernáculo, cerca de la casa de Dios, pero a mí no me metas adentro de la casa de Dios porque a mí me gusta mi vida. A mí me gusta seguir adelante con mis cosas, mis planes, mis proyectos, la vida que la sociedad me propone, me encanta la cultura. Y nos disfrazamos y nos maquillamos para que parezca que no nos estamos perdiendo. No, yo estoy con ellos, pero es porque yo soy luz en medio de ellos. ¿Qué va a ser luz? Si ni un fosforito, ni siquiera un fosforito para su propia vida. Ahora, ese es el único lugar en donde Satanás tiene poder. Es sobre aquellos que aún al día de hoy no aceptan el altar. No aceptan el bautismo en su muerte. Huyen de la sepultura, no quieren ser sepultados. Mientras que cada día se nos presenta a todos una cruz y un sepulcro para vivir en esa novedad de vida, muchos son los que prefieren seguir adelante con lo propio, pero, atenti, ellos adhieren a algunas creencias aisladas del cristianismo. Obviamente adhieren a las creencias que les conviene del cristianismo. Las otras no tienen entrada en su vida. Y vamos a la siguiente imagen, ahora sí. Esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros. En esta imagen nos va a ayudar mucho a entender este concepto de lo que es la casa de Dios. Yo quiero que lo podamos visualizar de manera clara, porque esa imagen que ustedes ven, esa es la casa de Dios. Y la casa de Dios, ¿quién es? Cristo. Por lo tanto, en Cristo yo tengo un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Porque toda la deidad habita de manera plena, ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Entonces, la experiencia de la plena unión con Cristo no inicia en una oración especial, tampoco en la predicación fabulosa que alguien pueda tener, sino que todo inicio comienza por una entrada estrecha, angosta y difícil que nos conecta directamente con la semejanza de su muerte. Allí, sin rendición, nada de lo que viene será posible. El inicio de nuestra vida en la fe es por la puerta. Nadie puede venir y decir, no, yo me voy por la orillita y la verdad que yo si armo el campamento por acá yo siento mal, Señor. Pues yo siento que
¿no? Como la gente que te dice, ¿cómo está? No, en Dios, en Dios. Pero están acá, no están acá. No tienen la experiencia viva de la presencia de Dios. Ellos conocen de esto. Ellos pueden hablar de esto. Pueden hasta sentir cosas, hablar de las experiencias que otros tienen. ¿Cuánta gente que vive en evangelio por lo que otro predica y habla? Por no decir que nosotros somos esas personas. Que muchas veces lo que hacemos es dejarnos llevar por lo que escuchamos, por lo que oímos, por lo que aprendemos de otros, pero nunca entramos por la puerta. Nunca entramos al atrio, como lo leíamos en estos días. El altar es la muerte, lugar de la rendición total, identificación con la muerte de Cristo. Yo me identifico, su muerte es mi muerte. Entramos por el atrio, no hay otro lugar por donde entrar. La experiencia de Cristo como luz, de Cristo como sustento y de Cristo como comunión, que es la oración, es real si hay un atrio. Sin atrio, sin muerte, sin rendición, sin cruz, nada de esto se vuelve real. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos juntos a leer las palabras que Pablo escribió a los romanos. Dice Romanos, capítulo 6, verso 1 al 14, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido, ¿qué dice? Bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Ustedes se dan cuenta de las veces que menciona la palabra juntamente? Juntamente. Sabiendo esto, verso 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ¿qué dice? Ha sido, ¿qué cosa? Justificado, lo que estamos hablando. Ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué significa? No reine el pecado en tu cuerpo. ¿Qué sucede cuando alguien acepta la semejanza en su muerte, acepta la semejanza en su sepultura, el cual es el bautismo? Lo que está haciendo es no obedecer la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Los deseos que brotan en el cuerpo, en la carne. Porque si hay algo que experimentamos es el cambio de un Señor.
Es el cambio de un reino, es el cambio de un gobierno. Yo decido por la fe ahora y por la gracia que habita en mí, no por un esfuerzo personal, sino que ahora tengo un poder dentro mío que me lleva a decir, yo no voy a obedecer estos deseos, yo quiero obedecer a la fe. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y yo quiero a continuación compartir 5 puntos para poder finalizar. Número 1. ¿Se puede vivir en el pecado cuando realmente hemos muerto a él? Romanos 6:2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Iglesia preciosa, otra vez nos encontramos con el inicio de todo cristiano. ¿Cuál es el inicio? El bautismo. No es el inicio, para algunos sí, para otros no. Aquí carecen de sentido todas las perspectivas diferentes o las diversas doctrinas especiales que los hombres puedan tener. No, porque yo lo creo de esta manera, no, porque bajo mi perspectiva. Hermanos preciosos, el inicio para todos es el mismo, bautismo. Para todos el inicio es el mismo. Si volvemos a esa imagen, ¿cuál es la entrada? El atrio. Es que la puerta, lo primero que hace cuando atraviesas la cortina de entrada es encontrarte con un altar. No hay vivencia, no hay experiencia de Cristo, no hay real comunión y real unión con Dios sin un altar. Háblame de tu perspectiva todas las veces que quiera. Inventa tu propia teología, tu propia interpretación bíblica. Pero este tabernáculo, un tipo y sombra de lo que es experimentar a Dios. La experiencia real de su presencia comienza en un atrio. Por eso, como lo hablamos el día jueves, y cómo el Espíritu Santo fue hablando a través de cada uno de ustedes, pero Roberto fue claro y fue un salmo contundente para nosotros, Salmo 100. Entren por su puerta con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Porque nosotros vamos a alabar al Señor en esta noche, hermano. Nadie quiere atrio. Cualquiera se cuelga una guitarrita y canta en un lugar parecido a este, pero la alabanza ocurre en el atrio. En el atrio. Si hay alabanza, hay derramamiento de sangre. Pero nunca hemos conectado alabanza con sangre. Porque esa es la alabanza. Ese es el perfume de adoración que sube a Dios. Un sacrificio que Él acepta. ¿Y cuál es el sacrificio que Dios acepta? Romanos capítulo 12. Por tanto, ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es el verdadero culto. Lo único que puede colarse es, como Pablo se lo menciona a los Gálatas, un evangelio diferente. Que hechizando a una generación les haga creer que hay otras maneras de ser cristiano. Y como dije hace un tiempo atrás, el cristianismo está de moda. Todos son cristianos ahora. Todos, absolutamente todos son cristianos. El rapero, el futbolista, el cantante, el de la cumbia, el del reggaetón. Entonces como que ahora los carnales tienen licencia para decir, ay, puedo escucharlo porque él es un hermano en Cristo. Sí, pero le está, iba a decir algunas letras. No, porque ahora yo lo sigo porque él es cristiano y comparte versículos bíblicos todos los días. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!
Ay, pero qué malo que sos. Antes compartía cosas tan feas, ahora un versículo bíblico. Bueno, sí. Yo no estoy diciendo que sea algo malo, y ya lo hemos hablado, no se trata de cosas malas y cosas buenas, pero recuerden algo, iglesia preciosa, el árbol se conoce por el fruto. Así que no nos apresuremos a sacar conclusiones tan rápidas. ¿Hay un evangelio diferente? Sí. ¿Hay un evangelio que no tiene atrio? Sí, lo arrancaron, acortaron el tabernáculo. Solo Cristo. No, es que Cristo es atrio. Él es un altar. Y nosotros ahora nos hemos vuelto un altar caminante al Señor todos los días. Cuando amanecemos nuestros lunes con pocas ganas de amanecer. Temprano, aclaro. Sí, porque amanecer queremos amanecer hasta ahora. Pero con pocas ganas de amanecer temprano. Cuando suena. ¡Ah! Y ahí el altar. Vivo para el Señor. Ese altar viviente es cuando te lleva a no posponer la alarma. 5 más. Cuando ese altar está encendido acá, eso es experimentar a Cristo. Me niego a esta almohada, me voy a levantar. Quiero conocerte, Señor. Que estos minutitos que tengo antes de ir, un destello de tu belleza, un poquito más, una cosa chiquitita, no te pido mucho, una migaja de ti, Señor. Que si bien vives dentro mío, pero si tu luz aumenta esta mañana, un poquito más yo puedo verte. Señor, no sé orar. Señor, muéstrame tu palabra, alumbra mi camino. Muéstrame por dónde ir, qué hacer, a qué decir que sí, a qué decir que no. Un altar. ¿Por qué esto de vivir en Cristo, iglesia? Es la experiencia de un atrio, de un lugar santo y de un lugar santísimo todo el tiempo aquí dentro. Cuando vienen ofertas indecentes, experimentamos a Cristo porque sentimos acá que el fuego está ardiendo en el altar. ¿Y recuerdan cuál era el mandato del Señor para el pueblo de Dios? Que el altar debería estar siempre, ¿qué cosa? Encendido. Siempre. Siempre mantengan encendido el altar, que no se apague. ¿Por qué? ¿Por qué no se tiene que apagar el altar? Porque todos los días habrá algo para sacrificar. Mantén encendido el altar. Pero si otros quieren tener un evangelio diferente, no lo juzgo, solo que no lo acepto. Porque en su palabra, la casa de Dios, el celo por la casa de Dios, es un celo que me lleva a celar el atrio. Celo por su altar, celo por los sacrificios que le damos al Señor. El inicio de una fe que se vuelve real, sustancial, visible, palpable, es el bautismo. ¿Dónde ocurre el bautismo? En el atrio. ¿Qué es bautismo? Es atrio, es el altar, es el lugar de la muerte, de la sepultura. Por eso, como dice la palabra, que no hay experiencia de vida en Cristo si primero no experimentamos su muerte en nuestro interior. Y así lo hemos leído, dice, todos los que fueron bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Punto número 2. Andar en vida nueva no es un asunto solo de creer, sino de estar. Andar en vida nueva no es un asunto solo de creer, sino de estar. Miren, voy a decir algo que yo sé que ustedes lo saben, porque son sabios, astutos, inteligentes ustedes. Pero yo, y algún otro quizás, hoy puede pensar
Así, tiene un flash. ¡Ay! Yo siento que estoy en Nueva York. Pasaste por la esquina acá del centro de Bragado y dijiste, ¡ay! Tuve un flash de Nueva York. Miren que hay gente que hoy las autopercepciones están a flor de la piel. Y yo puedo creer que estoy en Nueva York, pero la realidad me dice que estoy en Bragado City. ¿O no? Acá, yo para mí, estoy a la orilla del río Jordán. No, es el Cafiero. Todos quieren bautizarse en el Jordán, nadie quiere venir al Cafiero. De creer, a montones. De creer estamos sobrepasados. Entonces yo puedo creer que estoy en cualquier otra ciudad. La realidad me dice que yo hoy estoy en Bragado. Por esta razón Pablo le dice a los Corintios, examínense en ustedes. Se lo dice en la segunda carta, le dice, ¿por qué no se examinan ustedes para ver si están en la fe? No le dice a ver si creen en Jesús. No, asegúrense que ustedes estén en la fe. Porque la fe es una posición en la que estoy o no estoy. No se trata de cómo me percibo, sino que todo se trata de la realidad de vida que hoy yo estoy viviendo. Andar en vida nueva es la consecuencia de la sepultura con Cristo mediante el bautismo, porque si aceptamos la semejanza en su muerte, así también experimentaremos la semejanza en su resurrección. Y dice, Romanos 6, versos 4 y 5, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si hay semejanza en su muerte, hay semejanza en la vida de Él. No se anda en vida nueva por, lo hemos dicho, por repetir oraciones, por 5 pasos, por 21 leyes. No. Es, ¿aceptas o no aceptas el bautismo? ¿Aceptas la semejanza en su muerte? Y vaya que tendremos que poner atención porque la muerte de Cristo no fue otra sino la muerte de cruz, que es la muerte más perversa, más dolorosa que pueda existir. Lo que significa que morir a nosotros será difícil, doloroso, tedioso, que llevará tiempo. ¿Sabe todo lo que tardaba la persona colgada en la cruz? Podía estar todo un día viviendo y agonizando hasta morir. Porque el ego no muere fácil. Nuestro yo, nuestras voluntades, nuestros propósitos no mueren de un día para otro. Lleva tiempo. Por eso la semejanza en su muerte. ¿Qué significa? En muerte de cruz. La vida del resucitado no es fruto de una declaración ni de un decreto, sino de una semejanza que comienza en su muerte. Y como lo dice Pablo en Colosenses capítulo 3, esas son las evidencias de alguien que aceptó el bautismo primeramente. Y más adelante lo vamos a ver. Pero Colosenses 3, Pablo es claro diciendo, si han resucitado juntamente con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Cuáles son las evidencias de una persona que ha sido bautizada? Es que ahora vive como un resucitado. ¿Y cómo vive un resucitado? Siempre está buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Cómo es la vida de un resucitado? Es que todo el tiempo está haciendo morir. Hagan morir pues lo terrenal, le dice después. Lujuria, lascivia. Hagan morir las mentiras, las disensiones, los pleitos. Hagan morir la ira. Hagan morir el robo. Hagan morir todas las cosas que son de la carne. Porque esa es la vida del resucitado. Ahora tiene un poder intrínseco, tiene un poder dentro suyo que lo vuelve capaz de que cualquier cosa que se levante mañana, someterlas a la cruz. Punto número 3. Esta semejanza comienza en la cruz. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿En dónde inicia esta semejanza? En la cruz. No solo recordando lo que sucedió en el Monte Calvario, a las afueras de Jerusalén.
¿Sí? Esas canciones lindas que nos gustan a nosotros. Oh, Gólgota. Allí fue donde Jesús murió por mí. Es correcto. Pero no solo comienza recordando lo que pasó en el Gólgota, previamente el Getsemaní, claramente, sino que ahora nosotros experimentemos ese Gólgota y ese Getsemaní, lo experimentemos aquí, en nuestros corazones. Qué bien, Jesús, ¿no? ¿Y no te asemejas en su muerte? ¿No aceptas la semejanza de Cristo en toda su plenitud? Mis hermanos, esto es ser un cristiano. Ser un cristiano es aceptar mi semejanza con Cristo. Semejante a Él en su muerte, semejante a Él en la sepultura, semejante a Él en la resurrección. Solo de esta manera podemos andar en vida nueva. De lo contrario, nadie puede ser llamado cristiano, mucho menos ser llamado discípulo de Cristo. Y yo sé que estoy hablando de las mismas cosas, pero me gusta separarlo porque para una generación, lamentablemente, ser cristiano y ser discípulo de Cristo son dos cosas totalmente diferentes. No sé en dónde se inventó eso, pero alguien lo inventó un día, lo estableció y la gente se lo creyó. ¿Cómo es eso? ¿Que se puede ser cristiano sin ser discípulo? Mira. No existe tal cosa. Ser un cristiano es ser un discípulo. Ser un discípulo es ser un cristiano. Y hay claras evidencias de todo esto en la palabra. No existe, por un lado, el cristiano como un nivel básico y después, nivel más avanzado, ¿no? Discípulo. Como estatus dentro del cristianismo. No. No hay vida cristiana. No hay vida cristiana sin la decisión de ser discípulos. No hay. No hay. Porque todo discípulo acepta el bautismo. Todo discípulo acepta el bautismo porque de la única manera que seamos capaces para bautizar a otros es haber sido nosotros primeramente bautizados. ¿Cómo puedo volverme un guía para otra persona y conducirlos al bautismo? Conducirlos a Cristo. ¿Cómo puedo conducirlos a Cristo si yo todavía no lo experimenté a Él? ¿Cómo puedo ser una ayuda? ¿Cómo puedo manifestar una medida de Cristo el pastor, de Cristo el maestro, de Cristo el profeta? ¿Cómo manifestarlo a Él para ayudar y guiar a las personas al Señor si yo estoy perdido todavía? Si yo soy una persona que se niega a ser bautizado. Esta experiencia es la que nos mantiene en un camino de constante y cuidadosa salvación. Dice Lucas, siguiente placa, verso 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque bautismo no es querer salvar mi vida, sino perderla por causa de Cristo para abrazar verdadera salvación y libertad. Verso 24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Iglesia hermosa, ¿dónde está la diferencia? ¿En el atrio o fuera del atrio? Y esta es la diferencia clara. Y ahí la tienen en el verso 25, la diferencia de una persona que está en el atrio y fuera del atrio. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Miren la imagen otra vez. Sos bueno, gracias por ayudarme hoy. Esa es la diferencia. Dime dónde estás. Fuera del atrio, cuando no atraviesas la puerta, cuando no entras, decides quedarte afuera, armar campamento afuera, creer, no, sí creo que existe Dios, no, yo creo en su palabra, acá estamos leyendo la palabra, hermano, acá oramos todos los días, no sé qué orará, qué leerá, pero aquí dentro te puedo asegurar que no hay experiencia de muerte. Ser un cristiano es esto,
Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Hacia dónde tienes que seguirlo? Si el camino es por una entrada, le seguiremos a una experiencia real y viva con Dios. Real y viva. Todo el que quiere salvar su vida, la perderá. ¿Cómo la salvo? Afuera del atrio. Y porque si yo llego a cruzar esa puerta, desaparezco. Si yo cruzo esa puerta, a mí me sepultan. Y la verdad que a mí mi vida está bastante bien armada. Tantos años me sacrifiqué para tener esto que ahora tengo. ¿Y cómo que ahora? No. Pero yo soy cristiano. No seré un discípulo, pero cristiano. Yo no lo entiendo. ¿Ustedes? ¿Lo entienden o no lo entienden? Yo no. Pues no sigamos el camino de esa generación. Nuestro llamado es seguirlo. Llamados a perder nuestra vida. Llamados a perder nuestro yo. Llamados a decir, Señor, todo lo rindo. Y que solo pueda pasar. Ese es el altar, ese es el bautismo en fuego. ¿Por qué bautismo en fuego? Porque el fuego quema la paja, la madera y la hojarasca. ¿Qué es eso? El yo. Todo lo que construyo en mi propia vida, pero hay algo que quedará, lo que es de Él. No tengas miedo, porque en su bautismo, todo lo que es Cristo permanecerá para siempre. Y seremos un instrumento escogido, como lo dijo el Señor de Saulo. Instrumento escogido me es este. ¿Había algo en Saulo? Sí. Había una semilla gloriosa que debía ser expresada. Era un enviado del Señor a los gentiles. Ni él lo sabía, pero estaba ahí adentro. Por eso le dijo a los Gálatas, un día le dijo, hasta que Dios decidió revelar a su Hijo en mí. ¿Qué es revelar? ¿Es colocar? No. Destaparon. Algo estaba dentro. Esa semilla estaba dentro. Eso es el bautismo. El altar de fuego. Todo lo purifica. Y todo lo nuestro queda hecho cenizas. Yo quiero la experiencia del bautismo cada día de mi vida. Y dejaré de invertir mis fuerzas, como dice en la placa el verso 25, pues, que aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. ¿Conocieron personas que conquistaron todo hacia afuera pero perdieron todo? Qué paradoja, ¿no? Ganándolo todo afuera se perdieron a ellos mismos. Perdieron su familia, perdieron su matrimonio, perdieron sus hijos, perdieron el gobierno de casa. Conquistaron todo lo que profesionalmente se habían propuesto. Sus objetivos financieros llegaron y lo superaron. Vos decís, mirá, si hay algo de bueno que tiene esta persona, porque nosotros también caemos en esa trampa. Si hay algo de bueno que tiene esta persona, es que lo que se propone lo logra. ¡Qué triste! Y mira todo lo que logró. Ahora, mundo y libro aparte, su vida familiar, por favor, no hay que mezclar. No, es que de eso se trata, eso es lo que está enseñando Jesús. Vive así porque se ofuscó y se cegó diciendo, esto yo lo quiero para mi vida. Y quizás es lo que Dios tenía preparado para esa persona, pero lo hizo a su manera, no a la manera de Dios. Por eso lo pierden todo. Pero cuando decimos aborrecer lo nuestro, nos encontramos con Él. Afuera del atrio corres por tu vida. Sin embargo, en el atrio, donde nos encontramos con ese altar del sacrificio, perdemos nuestra vida bautizándonos en el verdadero culto racional
donde nuestro cuerpo sí se vuelve un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Punto número 4. La justificación, el acta anulada, es efectiva en los bautizados. Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ha sido, ¿qué cosa? Justificado del pecado. Y lo dijimos hoy, solo atornillamos este concepto por última vez, al menos en esta noche. La condenación es real en aquellos que todavía no han podido hacer efectiva esa unión con Cristo. Punto número 5 y último. Un bautismo, una consideración. El bautismo a nosotros nos lleva a una consideración muy importante, y es que nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Vivos. Romanos 6, verso 11 al 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Pongan pausa ahí, miren. Este es el punto de toda conciencia limpia. ¿Cuál es el punto de nuestra conciencia en Cristo? Que yo vivo para Dios. Vivo para Él. Vivo para Él. Lo declara Pablo. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Una conciencia que sabe, me gusta siempre utilizar el ejemplo del lunes a la mañana, ¿sí? Porque ¿quién no quiere un poquito más? Pero inmediatamente, nuestra conciencia, Señor, yo vivo para ti. Este trabajo que tengo, gracias por no consultarme si me gusta o no me gusta. Gracias por ponerlo delante de mí, porque vivo para ti. Y digo sí y amén a tu voluntad. A veces, no sé si te ha pasado, pero quiero abrirte mi corazón. A veces estamos más enfocados en ver si lo que estoy haciendo es de Dios o no, que en tratar de vigilar que el altar no se apague. En tratar de dedicarme a poner atención a que el atrio siempre esté presente en mi vida. ¿Y sabe cuál es la seguridad de una persona que está bautizada? Es que sabe que el Señor cuida de él. Esa es tu seguridad. ¿Por qué tienes tanta confianza cuando no tienes quizás el dinero que deseas tener, el cual a veces cambia nuestro estado de ánimo? ¿Han experimentado que el dinero ha cambiado el estado de ánimo? Teniendo poco, te sentís como inseguro. Si lo tengo que tener por si me pasa algo, pero tengo que tener. Pero ¿y si Dios cuida de ti? Tú no eres San Vicedios en la tierra. Y esa es nuestra confianza. Esa es la confianza de una persona que está bautizada verdaderamente en Cristo. Es que cada día, cada mañana al levantarse dice, Señor, tú no eres, nunca en la historia fuiste un tonto. Siempre te ocupaste de los que escogiste, de los que llamaste, de los que predestinaste. Esa es nuestra confianza y mantenernos en esa posición. ¿Qué condenación voy a tener? ¿Qué culpa voy a tener? No, porque si tendría otro trabajo. No, porque si tendría otro dinero. No, porque si estas cosas serían diferentes. No, porque si mi familia sería como la de fulano. No, porque si mi esposa fuera distinta. No, porque si mi suegra. No, porque si el perrito. Si el gatito no hubiese hecho esto y no. Y si mi vida siempre...
Pero hay algo para quejarse y siempre algo de lo que a él o a ella le sucede en la vida es determinante en su manera de vivir. No. Una persona bautizada no. Porque la plena confianza está en que cuando amanece sabe que todo lo que está puesto delante es por la voluntad del Señor. Y que eso que se le puso delante, si es desafiante y difícil, entonces esa persona, ese hombre, esa mujer, sabe que está frente a un altar. Señor, algo en mí vas a incendiar hoy. Algo en mí llega a su fin hoy. Acepto este bautismo de fuego para este día. Acepto esta cruz, la tomo. Me niego a mí mismo, sigo adelante. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y yo termino con estas palabras. Por esta razón, hay un reino que nos transformó, porque antes reinaba el pecado. El Señor de nuestras vidas era el pecado. Y de esta manera Pablo comienza el capítulo 6, porque en el capítulo 5, verso 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Termino diciendo esto. La diferencia entre alguien que acepta el bautismo y alguien que rechaza el bautismo, entre alguien que acepta la semejanza en su muerte, que es muerte de cruz y sepultura, y alguien que la rechaza, que escapa, que le huye, es el reino aquí dentro. Es a quien obedece cada día. Obedece a sus miembros y le da rienda suelta a su carne, o es una persona que ahora experimenta la gracia aquí dentro. ¿Qué es experimentar la gracia? Es que la gracia reine, como dice Romanos 5:21. Antes reinaba el pecado para muerte, mas ahora reina la gracia por la justicia para la experiencia de la vida eterna. Y esa es nuestra pregunta. ¿Quién reina en nuestros corazones? La experiencia de la gracia cuando reina es la experiencia que Pablo le dijo a los filipenses: pues Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer para su buena voluntad. Esa es la experiencia. Y si volvemos a la imagen, por última vez en esta noche, esta es la experiencia de la gracia de Dios. Esta es la experiencia de la gracia de Dios. En el atrio encontramos el altar, el lavacro. Aquí comienza el camino. Aceptamos nuestra muerte con Cristo para poder entrar a su vida. Luego del atrio, el sacerdote se encontraba con el lugar santo, donde se encontraba con 3 elementos fundamentales: el candelabro, que es la luz, la mesa de los panes, que es el sustento, y el altar del incienso, que representa la comunión. El candelabro es experimentar a Cristo como nuestra luz. Ya no vivimos por nuestra propia visión, es una vida de fe, no andamos por vista. Es en su luz que caminamos. La mesa de los panes, que representa a Cristo como nuestro alimento, nuestra dependencia, vivimos por Él, en Él y para Él. No necesito otra cosa para sostenerme en esta vida. No necesito la palmadita de alguien. No, necesito a Cristo como sustento en mi vida. Y el altar del incienso, que representa a Cristo como nuestra oración, como nuestro único contacto, nuestra única unión con Cristo, con Dios, en oración. En Él tenemos verdadera comunión. Y es ahí que el sacerdote se encontraba con el velo,
el velo del templo, el velo del tabernáculo, el cual daba acceso al lugar santísimo en donde solo Dios habitaba, donde ya no había candelabro, ya no había pan, no había luz externa. ¿Y qué te encontrabas? Con el arca. ¿Con qué te encontrabas? El arca. ¿Y qué representa el arca? La presencia de Dios. Tipo, sombra, símbolo de la presencia de Dios. Por eso en este lugar estaba su presencia. Ya no había luz natural, ya no había algo encendido. ¿Por qué? Porque toda dependencia de su gloria, todo depende, de su gloria. No hay iniciativa propia, solo su presencia. Aquí llegamos a la plenitud, unión completa con Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es la experiencia de un cristiano. Algo fuera de esto no es cristianismo. No se dejen engañar. Que nadie les haga creer que existe otro tipo de evangelio. Porque este fue el diseño de Dios para su pueblo Israel. Y el Israel de ahora somos nosotros, la iglesia. Y Dios no cambia, es el mismo. Solo que esto era tipo y sombra de Cristo. Estar en Cristo es vivir un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, haciéndonos a todos nosotros por medio de su muerte sacerdotes, para que ahora, con su muerte y un velo rasgado, todos podamos correr al trono de su gracia, todos podamos tener acceso a su presencia. Ya no hay intermediarios, no hay alguien especial, sino que todo aquel que entra por la puerta correcta y atraviesa el atrio, que entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, es alguien que puede saber poca Biblia, pero va a conocer a Dios. Gracias, Padre. Gracias. Tu amor infinito se ha manifestado entre nosotros una vez más. Y que todo lo que hemos escuchado, hablado, todo lo que hemos experimentado en esta noche, lo uses para la alabanza de tu gloria. Palabras, expresiones, gestos, maneras, imágenes, frases. Lo utilices, Espíritu Santo, para hacer la tarea que vos y solo vos podés hacer, que es enseñarle a la iglesia. Hoy pusimos en palabras el sentir y hemos puesto en palabras, en imágenes, en palabras, en expresiones, solo algunas cosas aisladas, sabiendo que en esto que decimos no está la vida, sino que la vida está en la experiencia real que podemos hoy aceptar en ti. Espíritu Santo, haz tu obra en cada corazón que ha oído tu palabra en esta noche. Porque yo sé que esa palabra no vuelve a ti vacía si por tu Espíritu es enseñada. Yo lo creo así, Padre. Yo lo creo así. Espíritu Santo, eres la unción que enseña todas las cosas. Trabaja en cada uno de nosotros. Al acostarnos, al dormir, al levantarnos, al charlar con amigos, al estar en familia. Hagamos lo que hagamos. Sé nuestro pedagogo hoy y siempre. Amén. Amén.